acciones de esa empresa, me va a pagar un dividendo y ese dividendo puede tener un rendimiento anualizado similar a lo que me paga algún instrumento de tasa fija, ¿no? Entonces, en lugar de invertirlo en esos instrumentos de tasa fija, prefieren invertirlo en acciones que pagan dividendos con un rendimiento similar y que además tienen el agregado de que pueden subir el precio de esas acciones, ¿vale? Como ejemplo, yo puedo comprar un CETE me va a pagar 4% o 5% anual, pero no me va a dar más, ¿vale? No tiene un agregado de que el precio del CETE suba y yo pueda vender ese CETE y tener un rendimiento adicional. No existe. Entonces, tal vez prefiera yo comprar una acción de una empresa que paga ese mismo 4% o 5% como dividendo y además me puede dar un rendimiento adicional por el propio movimiento al alza de la acción, ¿vale? Entonces, hay quien lo ve así, como un sustituto de renta fija, ¿vale? Saludos, Enio, que se nos incorpora a esta sesión Gracias. en vivo. Dividendos, entonces algunos conceptos clave. Tasa de rendimiento, ¿vale? Lo que en inglés se conoce el dividend yield, es la tasa de rendimiento del dividendo. La fecha ex cupón, en inglés es el ex dividend date. El precio descontado de dividendos. ¿Y qué pasa en los casos donde yo vendo en corto y hay un dividendo por ahí en esos momentos, en ese plazo en el que yo estoy en mi operación en corto? Vamos a ver qué pasa, qué son estas 4 situaciones, vamos a explicarlas para entender de qué van los dividendos. Entonces, el dividend yield es como que lo más importante, ¿vale? Que es la tasa representada en porcentaje que nos va a pagar de dividendo una empresa anualmente. Ahora, los dividendos normalmente las empresas los pagan trimestrales, ¿eh? Entonces, cada trimestre normalmente pagan un dividendo. Hay dividendos ordinarios y dividendos extraordinarios. Digamos que ordinarios son esos que pagan cada 3 meses, aunque no necesariamente son cada 3 meses, pero es lo más normal. Pagan 3 meses los dividendos y puede haber dividendos extraordinarios, que porque a la empresa le sobró más dinero del esperado o simplemente quiere retornar un poco más a los inversionistas o hay algún efecto financiero o fiscal por el que haya que repartir un dividendo adicional, ese sería un dividendo extraordinario. Los que son contadores, por ejemplo, aquí en México recordarán cuando hubo un cambio fiscal para la repartición del dividendos y nos pusieron una retención adicional del 10%, ¿vale? Y cambios en las cuentas de utilidad fiscal neta y que si sale de un lado paga y si sale de otro lado no paga, y cosas por el estilo que ahorita no entraré en detalle porque es un tema más fiscal que lo que estamos viendo ahora. Entonces dice Jackie, nos recuerda que fue en 2014. Entonces, ¿qué hicieron? Prácticamente todas las empresas que cotizan en bolsa y también empresas privadas que no cotizan en bolsa, para sacar ese dinero que viene de utilidades anteriores al cambio fiscal, pues emitieron todas ellas dividendos extraordinarios adicionales. Vamos a limpiar todas estas cuentas anteriores, vamos a emitir dividendos para que no tengan una retención y pues ya todo lo que venga posterior a esa fecha pues va a causar esa retención. Entonces, en ese caso que fue en México, hubo dividendos extraordinarios que venían por el cambio fiscal, ¿vale? Entonces, un cambio fiscal fue el que dio entrada a esos nuevos dividendos, o en ese momento fueron dividendos extraordinarios, ¿vale? Entonces, se dio ese caso y se puede dar en algún otro país por un cambio similar o porque hay un efecto por ahí financiero interesante. Bien, entonces la tasa de rendimiento la vamos a encontrar representada como un porcentaje
del precio de la acción. Por ejemplo, una acción cualquiera, imaginemos que tiene un precio por acción de $100 y decreta esta empresa un dividendo de $1 por acción, ¿vale? O $1 por acción si vale 100 pesos. Para el caso es exactamente lo mismo. En este caso, nuestro dividend yield, nuestro retorno de dividendos es del 1%, ¿no? 1 entre 100 es el 1%, o 1 representa el 1% de 100. Entonces, esta empresa estaría pagando un dividendo a razón del 1%, ¿vale? Ahora, ¿a quién se le paga ese dólar por acción? Bueno, se le va a pagar a todos los accionistas que hayan mantenido la acción antes de la fecha ex cupón o ex dividend date, ¿vale? Ahora, algunos puntos clave interesantes. Los dividendos normalmente se pagan en efectivo, es decir, directamente, en este caso, a las cuentas de inversión de los inversionistas, pero también hay dividendos en acciones. Por ejemplo, Cemex normalmente los dividendos los paga en acciones, ¿vale? En el caso de Cemex son CPOs, certificados de participación ordinaria. Normalmente Cemex dice, por cada acción que tengas te vamos a dar, o por cada 4 acciones que tienes de Cemex o 4 CPOs que tienes de Cemex, te vamos a dar uno adicional, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos dividendos de Cemex normalmente los pagan no en efectivo, sino con acciones o con CPOs, ¿vale? Entonces, las dos son comunes, aunque lo más común es que se paguen en efectivo, ¿vale? $1 por acción, 20 centavos por acción, lo que sea. Las fibras, los fideicomisos de inversión en bienes raíces, tienen algo similar a los dividendos, aunque no se llaman dividendos, se llaman distribuciones en efectivo, pero son similares, ¿vale? Y algunos ETFs también pagan dividendos, hay algunos que no. Recordemos que los ETFs tienen dentro de sí mismos acciones de diferentes empresas. Entonces, normalmente el ETF va a cobrar dividendos de esas empresas y esos dividendos a su vez se los va a dar a los tenedores de esos fondos de inversión, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos saber? Simplemente hay que investigar la acción específica que estemos comprando, estemos viendo, o el fondo específico que estemos comprando, estemos viendo, nos metemos a las características del fondo o revisamos las características de la acción y vamos a encontrar si paga o no paga dividendos, si en el pasado ha pagado dividendos, cuál es la tasa de dividendos normalmente que paga para darnos una idea hacia el futuro de si paga o no paga dividendos y más o menos cuál es su dividend yield, ¿vale? El dividend yield cambia, no es fijo, aunque normalmente se mantiene similar, ¿vale? Ahora, la fecha ex cupón, dijimos en la lámina pasada que los dividendos se le van a pagar a todas aquellas personas accionistas que hayan mantenido esas acciones antes de la fecha ex cupón, ¿vale? ¿Cuál es la fecha ex cupón? Es la fecha en la que la acción empieza a operarse descontando el valor del dividendo, ¿vale? Los accionistas, personas inversionistas que compren esa acción a partir de esa fecha no tienen derecho al siguiente dividendo, ¿vale? Solamente tienen derecho al dividendo los que hayan comprado y mantenido antes de la fecha ex cupón. Por ejemplo, imaginemos que hoy es día martes 2 de febrero, ¿vale? Imaginemos que la fecha ex cupón de alguna empresa es mañana 3 de febrero. Si yo compro las acciones mañana, no tengo derecho al dividendo. Si las compré hoy, sí voy a tener derecho al dividendo, ¿vale? Entonces, mantener nuestras acciones durante el día anterior a la fecha ex cupón, ¿vale? Para entenderlo más fácil, normalmente lo que decimos es que tenemos que amanecer el día de la fecha ex cupón, tenemos que amanecer con esas acciones en nuestro portafolio, ¿vale? Entonces no las puedo comprar mañana a las 6 de la mañana, no las puedo comprar a la apertura del mercado, las tuve que comprar hoy. De hecho, dependiendo
porque recuerden que las acciones, cuando tú compras una acción, la compras hoy, pero a veces legalmente esa acción se liquida hasta 72 horas después. Entonces, podrían incluso no tener derecho al dividendo si se considera que la acción no estaba liquidada en esa fecha. Ahora, normalmente con comprarlo un día antes es suficiente. Si quieren estar como súper seguros que van a tener el dividendo, tienen que hacerlo 3 días antes, ¿vale? 3 días antes de la fecha ex cupón. Aunque, repito, lo más normal es que se tome en cuenta la fecha en la que se ejecutó la orden y no la fecha en que teóricamente se liquida. Eso de la liquidación está quedando un poquito en el pasado, aunque siguen contándose esas 48 a 72 horas para liquidar ese valor, ¿vale? Pero es mantener la acción, tenerla un día antes y amanecer con ella en la fecha ex dividendo o ex cupón, ¿vale? Y el dividendo, ¿cuándo se va a liquidar? ¿Cuándo se va a pagar? ¿Cuándo voy a tener yo ese dinero en mi cuenta? Normalmente unos días después, igualmente unos 3 días después, o en una fecha que ya está predefinida, que se dice que es la de liquidación y que en ese momento se va a pagar, ¿vale? Normalmente son 72 horas después. En el caso de empresas mexicanas, GBM, por ejemplo, normalmente deposita el dividendo incluso en la misma fecha ex cupón o al día siguiente, aunque repito, en teoría esperamos esos 3 días también, pero no es tan relevante como tal. Ahora, ¿cómo lo van a ver? Directamente sus cuentas va a ser depositado, ¿vale? Si el dividendo que les correspondiera eran 1,000 pesos, ustedes van a ver en su cuenta de inversión 1,000 pesos adicionales en ese momento, bueno, retenidos con el 10%. Entonces, si eran 1,000, le retienen el 10%, van a haber 900 pesos en su cuenta listos ahí para que los puedan utilizar. ¿Ok? Es relativamente sencillo. Se liquida en efectivo y se paga. En el caso en el que se liquiden con acciones o con certificados o con lo que sea, igualmente en sus cuentas van a ver que aumenta la posición que tenían. Si tenían 10 acciones y les iban a dar una acción adicional por cada 10, pues van a amanecer al otro día con 11 acciones o unos días después van a tener esas 11 acciones, ¿vale? Hasta ese punto del dividend yield y de la fecha ex cupón, ¿queda claro? ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario? Si no, continuamos, ¿vale? Todo claro, perfecto. Gracias, Lula, Daniel y Jackie. Ahora, el precio descontado por dividendos, ¿vale? Este puede ser un poquito confuso, pero lo vamos a aterrizar, ¿vale? En la fecha ex cupón, la acción se va a ajustar en una proporción idéntica o por lo menos una proporción muy similar a la del dividendo, ¿vale? Ejemplo, si el dividendo es 1%, en la fecha ex cupón, esa acción va a amanecer, va a abrir 1% abajo, ¿vale? Se ajusta teóricamente en la misma proporción en la que se paga el dividendo. Si el dividendo fuera de 10%, esa acción amanecería el día de la fecha ex cupón, amanecería abajo 10%, o sea, menos 10%. ¿Eh? ¿Por qué? Porque si ustedes son accionistas, les están pagando dinero de la empresa, 10% de dinero de la empresa está saliendo y pagándoselo a los accionistas, ¿vale? Entonces, la acción reconoce esa salida, reconoce ese pago y ajusta 10%, ¿vale? Eso es totalmente normal, es un hecho conocido, se sabe que va a ocurrir y así ocurre, ¿vale? En principio, de manera teórica, no, en absolutamente todos los casos ocurre así, siempre no. ¿Por qué? Porque bueno, es un precio teórico en ese momento, va a ajustar por ese mismo importe, pero a la vez
pues el mercado abre y la gente sigue comprando y sigue vendiendo esa acción, ¿no? Entonces, ajusta 1%, pero al mismo tiempo puede después subir 1%, subir 3%, bajar 4%, bajar 10%. Pero teóricamente ajusta siempre ese mismo porcentaje del que se pagó el dividendo, ¿ok? Entonces tenemos que calcular nosotros para saber si realmente capturamos ese dividendo o cuál es nuestra ganancia real en esa acción. Necesitamos entender ese precio teórico de la acción descontando el dividendo, ¿ok? Para conocer esa ganancia real. Vamos otra vez al ejemplo. Tenemos a la acción XYZ que el día anterior a la fecha ex cupón, hoy, porque la fecha ex cupón va a ser mañana, hoy esa acción cerró en $100, ¿vale? Mañana, teóricamente, va a